¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una sección más de las charlas por NPS Media. Yo soy Bax y como siempre me acompañan el buen Jorge Garcés, Jackie, Ángel Jaramillo, Pablo Macluf, mi amigo Tato, y hoy tenemos a un invitade muy especial, político, economista, ambientalista, necaxista, escritor, aliade, el señor, señora, señores, Gabriel Cuadri. Gabriel, bienvenido. Salud. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes. Y vamos a empezar con las preguntas. Aquí tenemos al señor Pablo que va a empezar. Bueno, arranquemos con la coyuntura, que es obligada. Querido Gabriel, bueno, para sorpresa de no muchos, pero terminaste bajándote el proceso opositor. No quiero asumir nada, pero que nos cuentes más bien tus razones. Pues mira, no me bajé, decliné, que es diferente. ¿Por qué decliné? Como lo dije en mi comunicado que publiqué en Twitter, porque creo que la oposición y México necesitan un liderazgo fuerte, sólido, consolidado, requieren de unidad, se requiere también de armar un equipo, de integrar un equipo fuerte de gente que pueda enfrentar al populismo, a la autocracia, a la demagogia, a las mentiras, a la ineptitud, a la corrupción y a la militarización que está viviendo el país. Y pienso que pues, lo mejor que yo podía hacer era declinar. Y también hubo otra razón importante para ello, que fue financiera. O sea, yo no tengo dinero para pagarme una campaña de recolección de firmas. Hicimos algunas cuentas básicas de lo que costaba eso y dije, no, pues yo no puedo pagar eso. Y entonces pensé que por razones tanto políticas, por razones personales, morales, éticas como económicas, pues convenía mejor declinar. Y como lo dije textualmente, declino en favor de la persona que resulte ganadora del proceso. Y me voy a integrar a su equipo de trabajo en los temas en los cuales tengo la mayor experiencia y en los cuales puedo aportar de una forma mucho más. Pregunta de seguimiento. Adecuada. ¿Quién crees que sea esa persona ganadora? Definitivamente Xóchitl, ¿no? Ok, ¿y qué piensas de Xóchitl? Creo que es una mujer muy inteligente, una mujer con un gran sentido del humor, una mujer con una gran capacidad de reacción, de respuesta. Es ingeniera, lo cual le da una enorme ventaja sobre el resto del un plus. Enseguida ¿Por qué le ofensa a los abogados? Solidaridad de gremio. A los sociales, sobre a los todo humanistas. que es una persona que puede acreditar pues, una carrera exitosa, es una mujer autoformada, autocreada, digamos, producto pues, del esfuerzo personal. Ella sí es una mujer del esfuerzo. Y además, pues creo que tiene una serie de virtudes intelectuales, políticas, personales, que la hacen, pues me parece que no solo indispensable, sino que imbatible ante el próximo proceso electoral, ¿no? Imbatible, ¿eh? Qué buen adjetivo. Pero cuando te bajas no declinas a favor de ella, sino del ganador. Supongo que es para fortalecer el proceso y no. Sí, porque quiero ser disciplinado. Últimamente, en la última etapa de mi vida, esta que estoy viviendo, he sido muy rebelde. me he vuelto muy disciplinado, como lo han notado. Por eso me afilié al PAN, entre otras razones. Es lo que iba a decir. Y por eso todas las decisiones que tomo importantes las consulto con mi presidente Marco Cortés. Y bueno, consideré que no era prudente ni correcto estar adelantando vísperas porque hay otros colegas panistas que están en la contienda y que no tenía yo por qué estar haciendo un lado, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y con los cuales creo que hay muy buenos. Creo que Santiago Krill es un excelente político, una gran persona, una gran persona de Estado, es un hombre de Estado. Y creo que puede contribuir enormemente al gobierno de reconstrucción nacional que tendremos en 2024.
y te, digamos, declinas y te sumas a, no sé cómo decirlo, a un ente, a un órgano como responsable, si no mal recuerdo, y corrígeme si me equivoco, para participar en la formación del Plan Nacional de Gobierno, no quiero decir Plan Nacional de Desarrollo, porque eso sí es un documento oficial, pero como a la propuesta de programa Claro. de gobierno en el tema ambientalista. Claro, en los temas... O sea, digamos, en esto que Gurría va a coordinar, ¿tú vas a llevar la parte de medio ambiente o o ya está estructurado? ¿Cómo va a funcionar esto? Yo soy coordinador de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático del PAN. Me nombró Marco Cortés. Del partido. Del Partido de Acción Nacional. Y ahora Marco Cortés me invitó a formar parte de este grupo, evidentemente en los temas que más conozco y en los cuales más puedo aportar, que son todos estos temas de energía, de ciudades, de biodiversidad, de Género. mares, de transporte, de ideología de género, que es mi fuerte, últimamente ha sido mi fuerte, ¿no? De gestión territorial, de tantas cosas que están vinculadas, bueno, desde luego el calentamiento global, el cambio climático, pues del cual va a depender el desarrollo del país en las próximas décadas, ¿no? Oye, yo sé que no me toca a mí, pero quiero hacer una ¿Otra pregunta. vez tú? Sí, perdóname. Nada más es una muy Dime rápida ahorita cómo. que me salió. Nada más es... sacaste las palabras. Está tú y sus Sí, amigos. no, yo ofrezco una disculpa. Es Tato y sus amigos. Está tú y sus amigos. lo que... O sea, digamos, tu parte estaría en Sedesol o en Sedatu. Pues mira, Digo, perdóname, ¿en Semarnat o en Semarnat. Sedatu? pues yo preferiría estar en Sedatu. Me encantaría contribuir al próximo gobierno desde Semarnat en los temas de biodiversidad, de áreas naturales protegidas, de ordenamiento territorial, Pero de eso es vida Sedatu. silvestre. Ordenamiento territorial no es No, Sedatu. no. El ordenamiento ecológico del territorio es una facultad de la Semarnat. Y también en temas relacionados con el cambio climático y que lo cual tiene una estrecha vinculación con el sector energía, con las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente de ahí pues con todos los sectores de la economía, generación de electricidad, transporte, petróleo, agricultura, ganadería, industria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es ahí donde yo tengo más cosas que aportar. Ángel. ¿Voy yo? No, mi pregunta es sobre, ahora que se está hablando del proyecto o plan de gobierno, mi pregunta tiene que ver con, ¿qué tanto este plan o este proyecto lo concibes tú como algo nuevo o un regreso al pasado, es decir, un regreso a antes de que llegara el obradorismo? Y un poco en el espíritu de la misma pregunta, ¿tú tienes críticas a lo que sucedió antes del obradorismo que llevaron al obradorismo? Porque 30 millones de personas votaron por López Obrador, ¿no? Entonces, son una pregunta en dos partes. Una, ¿tú crees que el proyecto que viene, tiene que ser algo fundamentalmente nuevo a lo que había antes? ¿Y cuáles serían tus críticas de lo que había antes del obradorismo? Pues mira, creo que tiene que ser fundamentalmente nuevo, pero también retomar el proyecto de nación que México tenía explícita o implícitamente antes de esta pesadilla populista. Podemos criticar mucho a los gobiernos anteriores. Desde luego no se resolvieron muchos problemas. La pobreza, la corrupción, la inseguridad, un crecimiento económico mediocre, básicamente. Pero en prácticamente todos los demás indicadores, y nadie me dejará mentir porque simplemente hay que consultar los datos, México mejoró espectacularmente entre los años 80 y el año 2018, en todo. En salud, en educación, en esperanza de vida, en mortalidad infantil, en mortalidad materna, en democracia, en participación, en libertades, prácticamente en todo. Pobreza extrema. Pobreza extrema, incluso en desigualdad. México mejoró en materia de desigualdad. Entonces, lo que es terrible es que el obradorismo haya tirado a la basura todos los logros que tuvo nuestro país en estos 40 años. Entonces, yo creo que el próximo gobierno, el gobierno de reconstrucción nacional, tiene que retomar esa visión de un país moderno, de un país próspero, de una potencia emergente, porque México debe de considerarse y ser una potencia emergente en el siglo XXI,
un país también con una economía sustentable, ambiental y energéticamente y climáticamente sostenible. Y desde luego, pues, un país seguro, un país con orden, un país con progreso, un país con políticas ambientales muy sólidas y que desde luego pues, trate de resolver lo que no se resolvió en estos 40 años, que es, ya lo dije, pobreza extrema, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas fundamentalmente, que son mis estados favoritos, como todo el mundo sabe. Ay, Jesús. Ya se quedó Calderón. Ya se quedó Calderón. Ya estaba muy borracho. Las ánimas. Quedó Calderón. Ya lo repusimos. Se pasó de Y copas. que, si me permiten explayarme un poco, y sí lo son en verdad, porque creo que estos estados tienen un enorme potencial, siempre y cuando resuelvan sus problemas institucionales, sus problemas culturales, y puedan acceder a un modelo de desarrollo, bueno, puedan acceder al desarrollo. Guerrero, Oaxaca y Chiapas necesitan imperio de la ley, necesitan legalidad, necesitan empresarios, necesitan educación de calidad, necesitan zonas económicas especiales, como se planteó en el gobierno anterior, necesitan urbanización, necesitan disminuir esa población rural que vive marginada y aislada en condiciones infrahumanas y de las cuales nunca va a salir si siguen viviendo ahí. Entonces, estos estados requieren de un programa especial, pero de transformación radical, no de subsidios, no de dádivas clientelares, sino de transformación radical. Entonces, eso debe de ser una cosa. La segunda es la seguridad. México necesita orden, Estado de Derecho, necesita una policía nacional, no una guardia nacional pretoriana del autócrata que nos desgobierna ahora, sino que una policía nacional que sea una verdadera policía con Capacidad de investigación. con 400,000 o 500,000 efectivos de ese tamaño, capaz de imponer el orden, de recuperar el control del territorio nacional, de derrotar a los criminales, y eso va a costar muertes, violencia, muertes y sangre, es inevitable. Con el crimen no se negocia, con el crimen no se pacta, se les derrota. Y la única forma que hay que hacerlo es con una Policía Nacional de ese tamaño. Y desde luego, pues, ayudarse de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario, porque es imposible sacarlas de un día para otro de la lucha contra el crimen organizado. Y por otro lado, la corrupción. La corrupción requiere de instituciones, no es un tema del voluntarismo de un personaje iluminado, de un autócrata, que por cierto este es el gobierno más corrupto de la historia de México, sino de instituciones. Reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia, seguimiento, rendición de cuentas y desde luego desmilitarización. México tiene que desmilitarizarse, tienen que quitársele todos los negocios, proyectos y contratos al ejército, devolver a las Fuerzas Armadas a sus tareas constitucionales. No puede ser que estemos como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, como en Corea del Norte o como en Irán, donde el gobierno, donde el ejército está a cargo de negocios y de contratos y de proyectos. Eso hay que quitárselos porque se están convirtiendo en un poder terrible, en un poder fáctico, y yo lo digo y se burlan de mí. Hoy han llegado a ser protagonistas de un golpe militar gradual y suave, de un autogolpe militar, que yo lo comparo con lo que hizo Juan María Bordaberry en el Uruguay en los años 70, donde él de la mano del ejército se dio un golpe militar. Hoy López, Calígula, como yo lo nombro, se ha dado un autogolpe militar. Y hay que preguntarnos con qué finalidad, qué pretende con este autogolpe militar. ¿Corromper a las Fuerzas Armadas? ¿Comprarlas? ¿Para qué? ¿Pretende romper el orden constitucional en algún momento? Es terrible hacer estas preguntas, pero hay que hacerlo. Lo intentó en el 2006. Y por último, el último problema, crecimiento económico mediocre. Hoy creo que tenemos la enorme oportunidad de tener un México que crezca al 5 o 6% anual, gracias al nearshoring, a la relocalización, al aprovechamiento pleno del Tratado de Libre Comercio con América, del TEMEC famoso, de renegociar o firmar el nuevo tratado con Europa. México se puede convertir en una plataforma gigantesca de plantas industriales, de industrialización, de industria aeronáutica, automotriz, aeroespacial, electrónica y de muchas más cosas. Hay que potenciar el desarrollo del centro y norte y resolver, bueno, primero preguntarnos que esto hay que hacerlo y por eso me condenaron cuando hablé de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A ver, señores, ¿por qué en el mismo país estos tres estados son los más pobres cuando que
hay estados muy ricos y prósperos en el centro y norte. ¿En qué se distinguen? ¿Por qué son los más pobres? Hay que hacer esa pregunta. Y una vez que la respondamos, entonces resolver el problema. Y por eso lo digo, y lo digo no sin cinismo, y no lo digo con sorna. Esos 3 estados son mis estados favoritos, porque es un gran desafío y un gran reto pensar cómo poderlos sacar de la pobreza extrema en la que han vivido no 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 100 años, sino siglos, sino que no eternamente, desde siempre. Entonces, ese es el gran desafío del próximo gobierno. Y luego, la agenda de reconstrucción, porque esto es lo que hay que atender de los rezagos históricos no resueltos. Pero a ver, ¿qué ha destruido López? La agenda de destrucción de López es enorme. Todo lo que ha devastado, desmantelado, envilecido. Hay que analizar cada una de estas cosas y hacer una agenda de reconstrucción. Y empezar, lo más urgente, yo diría, reconstruir el seguro popular. 2, reconstruir las escuelas de tiempo completo. 3, reconstruir las estancias infantiles, ¿no? Reconstruir a los órganos autónomos del Estado. Reconstruir las políticas ambientales, ¿no? Reconstruir, digamos, la relación. La Policía Federal. Policía Federal. O sea, si no le quieren llamar Policía Federal, llamémosle Policía Nacional. La administración pública. La administración pública. La relación de México con el mundo. La relación de, o sea, que en este gobierno hemos tenido la peor cancillería en la historia moderna del país. Una política exterior vergonzosa. Muy Goldo. Hay Y que Goldo, que es candidato. ¿Dónde Chávez. me Los saludos dejas, a Ebrard. Goldo? Hay que reconstruir ¿Dónde la me lo imagen de dejas, México cabrón? en el exterior. Hay que recuperar nuestro prestigio, hay que recuperar nuestra fortaleza, nuestras capacidades diplomáticas, etcétera, etcétera. En fin, hay que hacer una agenda de reconstrucción y, como ya lo dije, resolver el problema de la pobreza extrema no lo vamos a resolver en 6 años, ni en 20, ni en 30, ni en 50, ¿eh? Pero hay que empezar lo más pronto posible. La seguridad con la Policía Nacional y el tema bueno, ya se me fue el otro... El tema era la seguridad, la pobreza y el crecimiento. Y la reconstrucción. Y ahí en la cuestión del crecimiento económico, ¿ves que se pronostican que en las siguientes décadas se van a perder millones de empleos en todo el mundo, en especial en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo? Mientras que los países ya desarrollados van a tener la capacidad de reinventar sus empleos con mayor facilidad. Morena ha abandonado la ciencia y la tecnología. ¿Tú a qué rubros la apostarías más para poder parar este fenómeno laboral, supongamos de la pérdida de empleo, o incluso para generar más empleos? ¿Tú a qué rubros, que ahorita estás hablando de esta cuestión del crecimiento económico, a cuáles le apostarías más? O sea, que tú como Cuadri, ¿a dónde dirías tenemos que ir por este rumbo en estos cosas? Política industrial. Soy liberal, pero creo que ya los liberales, la mayor parte, se han convencido de que la mejor política industrial es tener política industrial, no es no tener política industrial. Ahí está el ejemplo de Corea, de Taiwán, Corea del Sur, de China, de Japón, de Corea del Sur. Sí, de Corea del Norte no, ya sabes que son comunistas. De China, ahí, ¿no? de Pero hay Japón. mucho coreocentrista. México necesita una política industrial para verdaderamente aprovechar todo el tema del nearshoring, ¿no? Y bueno, sí, la inteligencia artificial y la automatización sí van a destruir empleos, pero van a crear otros muchos, o se van a transferir a los servicios, ¿no? Hay cosas que la inteligencia artificial y la automatización no puede sustituir. Entonces tiene que haber un proceso de transferencia de empleos hacia esos sectores, en los cuales, por cierto, los salarios son mucho mayores. Sí, completamente. Son especializados. Los salarios estrictamente industriales. Pero yo creo que preocuparnos por eso ahorita sería prematuro. Sí hay que pensarlo a largo plazo como una visión estratégica, pero ahorita México tiene que pensar cómo atraer masivamente todas las inversiones que están dejando China o que ya no quieren invertir en China, ni en Vietnam, ni en Malasia, ni en Indonesia, por muchas razones, y generar otra vez, pensando en atar estos cabos con lo de la pobreza extrema, atarlo a recuperar las zonas económicas especiales. Y hay que decirlo, a mí no me da pena decirlo, de Peña Nieto. Fue una gran idea que este gobierno... Es que no fue de Peña Nieto, por eso fue una gran idea. No fue de él. Bueno, yo no sé. No fue idea de él. Fue de su gobierno. Del PRI. Fue una gran idea. Fue una gran idea que hay fue que del Consejo recuperar. Coordinador Empresarial. Porque la única forma de
de acabar con la pobreza extrema en esos estados es atrayendo a la población rural dispersa y que vive en condiciones de subsistencia a circunstancias urbanas de capacitación, de alta productividad, de industrialización. Por ejemplo, Puerto Chiapas, en Chiapas, pienso obviamente en Salina Cruz, en Oaxaca, Coatzacoalcos, que es parte de este eje, Petacalco y Lázaro Cárdenas entre Guerrero y Michoacán, y en fin, hay que recuperar ese tema de las zonas económicas especiales. Y desde luego, conectado todo al tema del nearshoring, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí tiene México una gran oportunidad. Te voy a invitar a Yucatán para que veas las inversiones de todos sus países en el estado. Viva Yucatán, por cierto. Sí, que inviertan. Tierra prometida. Ya que Pero bueno, pongan- voy a entrar en polémica. Ya que otra pongan vez. su primera universidad, ya con eso, me voy contento. Brother. A ver, brother. Jackie, adelante. Bueno, voy a entrar en polémica. Voy a regresar al tema de... Como contexto, yo me acuerdo, en el 2012 fue mi primera campaña en la que yo participé y tú fuiste candidato. Así es. Y yo estaba más jovencita, entonces tu fuerte y a lo que vendías mercadológicamente era a los jóvenes como el candidato progresista, de izquierda, legalización de No, de marihuana, izquierda no. bla, bla. A ver, pero era legalización de marihuana, andabas en Sí, tu pero- combi, a ver. Exacto. Quería ser Exacto. DMC. Eso es lo que nos vendías a los jóvenes. Me acuerdo muy Sexo bien. fluido. Sexo fluido. La combi, por eso era la combi, güey. Género fluido, La combi, exacto. no binarios. Bueno, ya, ese es el contexto, ese es el ¿Cuál contexto. fue la aterrización? O sea, aterrizando. Pero después, ya como diputado, has tenido, pues obviamente, ciertas decisiones, toma de tribuna, con ciertas posiciones, pues sí, de derecha. ¿Cómo encaja ese perfil que has demostrado de derecha con el apoyo a Xóchitl, cuando Xóchitl es una mujer progresista en todos los aspectos? Y feminista, y de pro aborto, pro comunidad LGTB. ¿Cómo encaja tu perfil con el apoyo que le vas a dar a Xóchitl? Muy fácil, porque mira, creo que en una agenda liberal hay que defender los derechos de las mujeres. Y no hay que permitir que los derechos de las mujeres sean usurpados o sean coartados por hombres de entrada, ¿no? Entonces, esa es una cosa. La otra, yo como liberal, a mí no me importa, me da igual, no me interesa con quién se acueste la gente, cómo se vista, cómo hable o qué diga, eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que no se afecten los derechos de las mujeres y de los niños. Y me parece que desde una perspectiva liberal eso es lo que hay que defender. Entonces, eso no es de derecha. Bueno, aunque yo no me enojo si me llamas que yo soy de derecha, ¿no? Pero eso no es de derecha. Defender a las mujeres y a los niños no es de derecha. Entonces, yo creo que ahí pues no hay ningún conflicto en términos Pero ¿cómo ideológicos. entra tu apoyo a Xóchitl cuando Xóchitl demuestra totalmente su apoyo a tendencias? trans. Exacto. Pues yo no sé, no he hablado con Xóchitl de ese tema, no sé realmente, habrá que resolverlo, platicarlo, pero yo creo que Xóchitl estará en su momento de acuerdo en que hay que defender los derechos de las mujeres y defender a los niños, ¿no? Es una cuestión de lógica común. Que es Pero, cuestión de además, lógica, ¿no? Digo, perdón por interceder, pero yo creo que Xóchitl tiene elementos del liberalismo de derecha. Sobre todo la que mencionó Cuadri, que fue el emprendimiento, el esfuerzo individual, la meritocracia. De hecho, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que es tan virulento el ataque a ese componente, al elemento del esfuerzo, del mérito, del emprendimiento, del arrojo, del éxito individual? Ajá. Preguntando si ya había subido. Creo, tweet. Pablo, por dos razones. Porque la izquierda, sé que ustedes van a decir, ay, no, la izquierda. No, yo no. Pero Aquí habemos de todo, ¿eh? Está la campechaneado. izquierda, por lo menos la izquierda latinoamericana, por así decirlo, tiene un componente comunitarista, indigenista, tradicionalista muy acendrado. Esta izquierda se vio frustrada cuando se cayó el muro de Berlín y se cayó la Unión Soviética. Y aunque siguen admirando a la dictadura cubana y venezolana, buscaron otros paradigmas y otros ejemplos a seguir y otras fórmulas que según ellos fueran anticapitalistas, contra el capitalismo. Entonces se encontraron con que las comunidades indígenas tradicionales tenían un esquema de vida,
tenían valores, tenían prácticas, tenían conocimientos, tenían saberes, como dicen ellos, saberes ancestrales que se podían oponer al capitalismo como una bandera ideológica. Entonces, para ellos, pues es anatema que una indígena sea empresaria, ¿no? Es anatema y por eso no lo toleran. Les hace clic. Por eso no lo toleran, Sí, sí. ¿no? Y por otro lado, el presidente López no lo tolera porque para él es un desafío muy claro a su proyecto hegemónico de trascendencia, de trascender transeccionalmente, porque ve que se encuentra con una persona que desafía y que va a ganarle y que va a hacer que se trunque su proyecto de desmantelamiento y destrucción institucional del país, y porque pues va en contra de su propia ideología clientelar. López lo ha dicho, que a los pobres hay que tratarlos como animalitos, ¿no? ¿Tú crees que lo que tiene rezagado estos 3 estados que decías es en parte eso? Programas sociales. Es todo un, eso, clientelar. son Los usos y a ver, costumbres. son incentivos perversos porque durante los gobiernos del PAN, conste que digo primero del PAN, y luego del PRI, y del PRI también, hay que decirlo. O sea, el PRIAN existe, ¿no? Es un hecho histórico. La política social se orientó de manera focalizada. Tuvo el propósito expreso de reducir la pobreza extrema. Y para eso se diseñaron subsidios, incentivos, que claramente iban en favor de la educación de los niños, de la salud de los niños, del trabajo, de la cohesión social y de la solidaridad. Recordemos el programa Solidaridad de este Sí, señor que ¿no? tienen ustedes ahí, ¿no? El presidente favorito de todos los tiempos. Cantemos todos. Es mi presidente favorito de Es todos los tiempos, correcto. Salinas de Gortari. El jefe. El jefe. Patrocínenos. El patrón. Patrocínenos. No cae, ¿no? Esa política Hay que ir a social Irlanda. fue desmantelada por López y él lo que la ha convertido es una política clientelar. Él no le importa que sus programas sociales reduzcan la pobreza. Él lo que quiere es comprar votos. Entonces, para él también es anatema todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay esta reacción visceral del gobierno de López, de sus corifeos, de sus acólitos, en contra de Xóchitl, porque no pueden concebir pues, que una persona de origen indígena sea empresaria exitosa y yo no sé si millonaria. Y en tecnología. Y en tecnología, Ya además, sé. ¿no? Para ellos es inconcebible porque lo que ellos quieren es que los indígenas sigan siendo indígenas, que estén presas de estructuras socioeconómicas ancestrales, donde prevalezca la identidad colectiva sobre la libertad individual, donde prevalezca, digamos, la solidaridad comunitaria frente a la libertad, al ahorro y al esfuerzo personal. Sí. Y están en contra de Además, eso. es su perfecta coartada para seguir siendo anticapitalistas. Absolutamente. ¿Sabes que siempre he dicho que le falta a la política? Yo vivía en Oaxaca y crecí en Oaxaca 10 años de mi vida, porque a mi papá lo llevan allá, porque las empresas grandes no contratan oaxaqueños. A la política le hace falta sociólogos y antropólogos que entiendan lo que No, necesita cada perdóname, estado. pero no No, creo. sí. En ese país lo que entender- sobran son antropólogos. Pero no está en la política. Pero no está en la política. Y entonces Desigualdólogos. No, pero es que no entran en la política y no hay políticas públicas focalizados en cada estado. Cada estado es diferente. Sí, Y sí vi en lo Oaxaca, sabían te los digo, gobiernos en Oaxaca anteriores. no contratan las empresas grandes oaxaqueños por la misma sociología del estado. No, por una razón muy, muy concreta. Entre otras. Te voy a decir, aquí entre nos es porque las son sociedades de... Porque hay que decirlo, también son responsables las personas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, le han dado todo el poder a la CENTE. La CENTE gobierna política y socialmente esos estados. Una organización mafiosa, delictiva, fanática, que está imponiendo una ideología revanchista, una ideología de polarización, una ideología de rencor en esas sociedades y que no permite que se establezca o que haya una política educativa de calidad. Perdón, lo voy a mencionar otra vez y lo digo sin ambajes. Yo esto lo propuse en la campaña presidencial de 2012, fue el único que lo propuse. Propuse la reforma educativa, propuse la reforma energética, propuse la reforma en telecomunicaciones. Las tres las hizo Peña Nieto, ¿no? Entonces,
el gran logro que fue haber derrotado a la CENTE, haber impuesto el mérito y la calidad de la educación en esos 3 estados, haberles quitado el control del presupuesto, haber establecido la evaluación de la educación, haber creado el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, era algo privilegiado y directamente pensado para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Este gobierno criminal de López acabó con la reforma educativa. Y déjame decirlo, la gente de Guerrero y Oaxaca y Chiapas son cómplices y corresponsables de permitir y tolerar que la gente los tenga reprimidos, controlados, digamos... Ignorantes. Por eso volvemos a los sociólogos, antropólogos que entiendan lo que piensan las personas de cada estado es diferente. Es que esas disciplinas generalmente están dominados por esa izquierda. Bueno, dice Macario Por la izquierda. que lo que tenemos que hacer Por la es invadir Guerrero, Chiapas y Oaxaca. A ver, ¿no? Eso échale, dice a ver, Macario. ¿Tienes una acotación ahí? A ver, López Obrador está contra todas las ciencias, contra las ingenierías, Claro. contra las ciencias naturales, La mafia de contra la la, ciencia, contra digamos. la antropología, contra la sociología, contra la ciencia política, contra todas las ciencias. Entonces, sí se necesitan ingenieros, pero también se necesitan antropólogos, buenos antropólogos, sociólogos, buenos sociólogos. Pero mi pregunta es esta. Mi pregunta es más bien una especie de preocupación. A López Obrador se le critica, creo que justamente, de que está gobernando, digamos, para el 50% o 60% que lo apoya y no está gobernando para los otros, ¿no? Yo creo que el resultado del 2024 va a ser muy parejo. O sea, quien gane la elección, ese es un poco mi pronóstico, lo va a ganar por un margen muy, muy delgado, ¿no? Sí. Entonces, si gana Xochitl, que creo que todos aquí queremos que ella gane, Es más, dice sin querer eso. pues vamos a enfrentar ese mismo dilema, ¿no? Porque no queremos que gobierne ella para todos, no solamente para nosotros, y dejando fuera o no gobernando para el 50% del obradorismo. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que realmente el nuevo gobierno Conciliar. también incluya? Que aparte Conciliar. Hasta donde es muy molesto. Yo tenía otra Un efecto- preocupación, a ver si Trump aceptan, Biden. cabrón. Esa era la Bueno, esa es la efecto previa. Trump Pero antes de que Biden. hacer, Pero ambos son de miedo, ¿eh? antes de que acepten, se tiene que proponerles algo. Entonces, 3 es lo cosas. que yo te propongo. 3 cosas. Una, crecimiento, desarrollo, prosperidad, empleo para todos, ¿no? Ese es lo primero. ¿Seguirías con las Espérame. programas sociales? Espérame. Crecimiento económico y, bueno, inversión privada, inversión pública, productiva, no como las estupideces que ha hecho este gobierno, derrochando los recursos de la nación e imponiéndole un daño patrimonial brutal al país. Inversión pública y privada productiva, apertura, promoción de inversiones, nearshoring, relocalización, crecimiento y empleo para todos. Esa es una. Bueno, y bajo el tema también que ya comenté de recuperar las zonas económicas especiales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Segundo tema, pensiones de adultos mayores. Lo que ha pasado ahora es una borrachera, una orgía presupuestal, no son viables. Ya estaban brillando los ojitos. No son sostenibles. Entonces, decirle a la gente, las pensiones se van a mantener, pero pensiones con 2 condiciones. Focalizadas en los más Es lo que pobres. te iba a decir. Y 2, focalizadas en los más pobres. Y 2, vamos a crear un mecanismo de financiamiento que las haga viables a largo plazo, para que no dependan nada más de la voluntad iluminada de un autócrata, o que dentro de 5 años simplemente truene y quiebre todo el esquema porque no es posible financiarlas. Entonces, decirles, ustedes adultos mayores van a seguir recibiendo su pensión, los ricos no, decíselos de una vez, es inmoral Porque que lo los ricos reciben. estén recibiendo Claro. pensiones. Slim Es recibe de Se verdad. las vamos a ver, quitar. Andrés Manuel la recibe. Andrés Manuel la Decirles, recibe. Lo dijo. Andrés Manuel, ¿quién es Andrés Manuel? Andrés Manuel López Es Obrador. López, ¿no? ¿A poco a Calderón le decían Felipe? Pues yo sí, porque era mi cuate, ¿cierto? o a Enrique, o a Peña le decías Enrique. No, le decías Peña Peña Bebé, Bebé, le decía. hermoso olor, Peña hermoso. Bebé, Decías Peña Peña. Porque a este tipo
le dicen Andrés Manuel López Obrador. Porque así se llama. Ah, pues no, pero ¿a poco le decías a Sí, Felipe Peña. Calderón? Era Calderón. A Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Qué bonito apellido. Era ¿no? Calderón. ¿No están hablando del cachazo? Era Calderón. Y Cedillo era Cedillo. Yo le digo No era Cedillo. Ernesto Cedillo Ponce de León. Era Cedillo. ¿Por qué a este hombre se le trata con esa reverencia casi real, imperial? Porque, ¿Por a ver, qué? a mí Andrés Manuel, a ti, o sea, a ver, yo soy Jackie, porque Jacqueline Bueno, Hinojosa está muy sí, largo. sí. O sea, cada quien, Andrés Y yo soy Manuel se me hace- Cuadri. Es lo que te A mí nadie me dice Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre. Pues no. Pero tu mamá Yo sí soy te dice Cuadri. Ricardo. ¿O No, cómo me te dice dicen tu mamá? Cuadri, punto. A tu mamá. No, hasta mi esposa me dice Cuadri. Tu mamá te decía Mi Cuadri. esposa me dice Cuadri y mis hijos me dicen ¿Y tu mamá cómo te decía? Mi mamá me decía Dominguín. Ay, ve. Por eso no lo quería decir. Por Por un- eso no lo quería decir. Por el torero español. Por el torero. Por el torero español. Porque mamá quería que yo fuera torero. Entonces por eso me decía Dominguín. Aprovechando de los toros. Ahorita platicamos de los toros. ahorita Pero en fin, entonces, un mecanismo de financiamiento viable a largo plazo para las pensiones. Y 3, los otros programas sociales se van a evaluar. Se van a rediseñar para que verdaderamente sirvan a reducir la pobreza extrema, no lo demás. Y algo muy importante, el programa perverso, estúpido de Sembrando Vida. Ya sé. Hay que acabar con Ya ese sé. programa y en vez de estar pagando para Ya que sé. deforesten los campesinos, vamos a pagarles para que conserven. Y aparte Para siembran que árboles restauren. que no se dan. No, o sea, no, no, siembran ¿No es árboles un que poco no se sembrando dan. vida? ¿Eh? Digamos, ¿no es un poco sembrando vida? No, pero le están llevando árboles perdóname. que no se Es lo dan. que hacía en los gobiernos del PRI y del PAN, que se pagaba por servicios ambientales, el gobierno le pagaba a los dueños Sí. de la tierra por conservar los bosques, te daban Sí. una cantidad porque no desmontaras tus escuela bosques. fui Y ahora a están pagando por ese, deforestar. Vamos a entrar en el tema ambiental. Porque ya tenemos que... Los toros, Sí, los toros. pero era la respuesta a tu pregunta. Sí. Así, a los que reciben subsidio les diría esas 3 cosas. Sí, vamos a entrar en el tema ambiental, que es el mero Toros, mole de toros. Cuadri. Toros. ¿Ya se acabaron? Quiero empezar en términos generales con algo que me parece muy importante para la audiencia, Gabriel. Tú hablabas de que López Obrador es una especie de Atila que está dejando destrucción. Quema todo, cabrón. No, ajá. Tras el cual el pasto no vuelve a crecer, ¿no? Un poco así. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poco qué va a pasar con las ruinas que deje en términos ambientales. Me refiero un poco a los proyectos insignia. O sea, quiero saber, me gustaría que fueras uno por uno para nuestra audiencia. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya? ¿Qué va a pasar con Dos Bocas? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto de Texcoco, si quieres incluirlo? Sí. Los vamos a poder revivir, se van a poder... Es muy fácil, mira. Ajá. Retomar el proyecto del aeropuerto en Texcoco, se puede, la ingeniería lo puede todo. Este presidente López cometió el delito de destruir una obra de infraestructura federal y lo va a pagar, tiene que enfrentar a la justicia por eso. 300,000 millones de pesos. Y Podemos hay tener un hub. ¿Y qué hay que perdón? Podemos tener un hub aeroportuario. Hay que retomar el proyecto del aeropuerto en Texcoco, hay que ver si se puede recuperar la losa, ¿no? Que es muy importante, y desde luego los funiles y toda la estructura. Las pistas están, en fin, hay que hacer una buena evaluación de ingeniería y de costos, pero México necesita forzosamente un gran hub aeroportuario internacional, no un aeropuertito provinciano, marginal y periférico como el Santa Lucía. ¿Regresarías a Texcoco? ¿Eh? ¿Regresarías a Texcoco? ¿El proyecto de Texcoco? Claro, es lo que estoy diciendo. Claro que lo estoy diciendo. ¿Es viable? ¿Es viable recuperar? Es el puerto más Sí. grande del mundo. Por supuesto, hoy estamos en el peor de los mundos. Hoy estamos pagando los bonos del aeropuerto en Texcoco sin tener aeropuerto. Sí, lo de Es la un cancelación. fraude a la nación. Por eso López tendría Ya que sé. enfrentar a la justicia también, por defraudar a la nación, ¿no? Bueno, eso. El Tren Maya. El Tren Maya nunca va a ser rentable. Nunca va a caer o no se va a caer? Nunca va a cubrir ni siquiera sus costos de operación. O sea, pero se va a acabar. Empecemos por eso. ¿Lo van a acabar? Pues mira, el Tren Maya, como no va a ser rentable y no va a cubrir sus costos de operación. Ningún tren en el mundo es rentable, ¿no? Hay algunos pocos México, TGVs Querétaro, creo que sí. en Francia que sí son rentables. El de París-Lyon es rentable.
el de París-Marsella es rentable, pero son dos orígenes y destino claramente definidos con altísima densidad de tráfico. Aquí no existe eso. Entonces, se quedará como un monumento a la estupidez. Quizás se pueda aprovechar como una especie de ciclovía turística, ecoturística, con paradores, no sé, algo así, ¿no? Pero ahí tú tienes una denuncia penal en la fiscalía. Tengo una denuncia penal, ojo. Que está cumpliendo un año, prácticamente. No. Sí, la dinos ley porque hace 3 somos semanas. dos yucatecos y nos Denuncia preocupa. penal en contra del secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, por delitos ambientales. ¿no? Ok. Sí, porque eso estuve En leyendo. contra del director de Fonatur y en contra de la secretaria de Semarnat por delitos ambientales que están previstos en el Código Penal. Así están tipificados. Así están Sí. tipificados en el Ok, Código ok, Penal de la ok. Federación. O sea, tienen que ir a la cárcel, tienen que enfrentar a la justicia esos personajes. ¿Qué tan grave es el daño del Tren Maya? ¿Qué tan reversible? ¿Qué tan Mira, profundo? o sea, del momento en que destruyeron cavernas, cenotes, ríos subterráneos, etcétera, puede ser irreversible. La selva sí se puede recuperar. Eso está, digo, demostrado y es relativamente fácil. Si se deja en paz la selva solita retoma su camino. Y se puede aprovechar quizás para hacer algún tipo de circuito ecoturístico, ¿no? Pero el manto acuífero que hay abajo se acabó, se finí. Pues no, porque sí se destruyeron cavernas, se destruyeron estructuras subterráneas que albergaban ríos y cenotes. Es que todo está conectado. Todo eso se destruyó. Pero bueno, la selva se puede recuperar y se puede hacer un programa de restauración ecológica en toda la ruta del Tren Pero Maya. ¿con tren o sin tren? Pues mira, yo creo que lo más lógico y racional, no irracional, sino racional sería dejar que funcione unos meses o unos pocos años y ver si puede ser rentable, por lo menos cubrir sus costos de operación, porque los costos de inversión ya los pagamos. Una Pero la cosa. parte ambiental. No, la O sea, parte ¿se puede ambiental- recuperar lo ambiental con sí el se tren? puede, sí se Ok, puede esa es mi restaurar, digamos, prácticamente todo el derecho de vía hasta el área donde están los pilotes y el viaducto. pregunta. O sea, hasta el tramo 5. Hasta el tramo 5 se puede recuperar y hay que hacerlo, ¿no? En Dos Bocas hay que meter a la cárcel al responsable de haber destruido 400 hectáreas de manglar, otro Eso no- delito sí, eso no se ambiental, recupera. ¿no? Que eso ya no se Ese puede no se recuperar. recupera, el manglar no se recupera. Reconstruir a la Semarnat, a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a la Profepa, a la Comisión Nacional Forestal, a la CONAVIO, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ¿Todos esos fueron depauperados por el austericidio? desmantelados por López, fueron corridos sus principales cuadros técnicos, fueron, digamos, aniquilados presupuestalmente, prácticamente inutilizados. Entonces hay que reconstruirlos y no solo reconstruirlos como estaban en 2018, sino, digamos, que acrecentar notablemente sus capacidades y su presupuesto. Y desde luego, recuperar la reforma energética de 2013 y 2014. Otra vez de que hizo Peña Nieto, desde luego, con el Pacto por México, con el PAN y con el PRD, restablecer las subastas de energía limpia, restablecer como debe de ser el mercado de certificados de energía limpia, recuperar la confianza en la inversión privada en centrales de energía limpia, eólica, solar, recuperar las capacidades en ingeniería y planeación en materia de energía nuclear, ¿sí? Nuclear. México necesita energía nuclear. Geotérmica también, ¿no? Podría ser. Geotérmica, desde luego, por esas digamos que las tenemos en muchos sentidos. México necesita también restablecer las rondas petroleras. México necesita liquidar a Petróleos Mexicanos. Es un hoyo negro, Sí. es un pasivo brutal para la 500 nación. mil millones al año, ¿no? Exactamente. Hay que liquidar a Pemex, sanearlo y venderlo. Y abrir a la CFE. Y crear una pequeña empresa petrolera del Estado que se encargue de exploración y producción en yacimientos fáciles y permitir que empresas privadas hagan todo el resto del trabajo, sobre todo en aguas profundas, donde el Estado cobre las regalías consecuentes sin necesidad de invertir ni de derrochar. Esa era la reforma de Peña. Exactamente, Sí, esa es la reforma. O sea, retomar la reforma energética. Y desde luego, pues, que México recupere su papel en el mundo como líder como líder en materia ambiental en los grandes tratados internacionales, en el Acuerdo de París,
en el tratado sobre la diversidad biológica, en el acuerdo, los tratados de alta mar que se están negociando, porque México en estos años de verdad cayó en la peor de las vergüenzas. O sea, México se convirtió en un paria ambiental internacional en estos años. O sea, ¿cómo es posible que este señor que estuvo a cargo de la Cancillería quiera ser presidente de la República, ¿no? Es increíble. México logró el récord del megawatt más barato en subasta, ¿no? Si en la subasta de corrígeme, 2017. ¿no? $20 por megawatt por... Creo que sigue siendo el récord, ¿no? Ya hay más baratos, pero digamos, la tecnología va avanzando con el tiempo. Pero lo que hizo López fue cancelar las subastas y obligarnos a pagar energía cara, contaminante, en las centrales obsoletas de la Comisión Federal de Electricidad, con combustóleo, porque López tiene una mentalidad, Setentera. digamos, no solo setentera, retrógrada, digamos perversa, porque el señor quiere que se refine más petróleo en México. Al refinar más petróleo, produces más combustóleo. Entonces, ¿qué haces con el combustóleo que nadie quiere? Pues lo tienes que quemar en las centrales de CFE. O sea, porque su lógica los barcos ya no te lo aceptan. Los barcos ya no lo aceptan. Ese acuerdo. La Organización Marítima Internacional ya prohibió que se use combustóleo con alto contenido de azufre en los barcos. Y es lo que estamos respirando, Es ¿no? lo que estamos respirando. Con la refinería de Tula, ¿no? Con la termoeléctrica de Tula. Vamos con dos Entonces, preguntas más. hay que hacer todo eso que se ve. No es fácil, pero hay que Jorge, hacer. luego yo voy a echar una. Y ya para ya terminar. Y otra. Y bueno, Ya Jorge, las últimas tres. Ángel, Nomás yo aquí en terminar. el tema, por ejemplo, yo también soy taurino, queretano y todo. Por los cuernotes, Y ¿no? también por los cuernotes como chapucero. ¡Saludos, chapucero! Como chapucero. Acá, Saludos. un colega. Ves que hay muchos mitos que tratan sobre la tauromaquia, ¿no? Y hay muy poco que se habla sobre cómo el toro de lidia o la manutención del toro de lidia contribuye al ecosistema, que supuestamente por cada toro creo que son 7 hectáreas, no me acuerdo el número exacto, pero ahí sí podías profundizar un poquito más el por qué la defensa del toro de lidia y también de cómo contribuye, supongamos, al Pues equilibrio mira, del ecosistema. Y a la Además de ser economía. una parte importantísima de nuestra cultura y de nuestra herencia hispánica, porque México es un país mestizo, no hay que olvidar eso, la crianza del toro de lidia va en binomio junto con la conservación de la naturaleza. Todas las dehesas o las ganaderías de reses bravas conservan el ecosistema, que en España es el bosque de encinos, aquí también en Tlaxcala, San Luis, o bien matorral xerófito. Y entonces el toro de lidia se cría en un ecosistema natural, se cría en libertad plena. El toro de lidia es feliz toda su vida. Cuando hay que aprovecharlo, de alguna forma se le lleva a la plaza, donde demuestra su bravura, donde demuestra su nobleza, su casta, y donde pues muere la mayor parte de las veces con dignidad, donde quien lo mata expone la vida al matarlo. Hay que comparar eso con lo que sufren las reses que se crían en los ranchos, que se matan en los rastros de manera cruel, de manera cobarde. ¿Y cómo viven? Y cómo viven Encerrados encerrados toda su vida. Se Es me antojó un una ribeye. hipocresía brutal de parte de quienes se oponen a la fiesta brava. Yo estaría de acuerdo que alguien se opusiera a la fiesta brava, solamente uno. Si es vegano 100%, Sí. si es vegano 100%, y si se opone también a la crianza de pollos, de gallinas, de cerdos. ¿Han visto la crueldad inhumana que implica la crianza de cerdos? ¿Por qué no lo prohíben? ¿Por qué no protestan en contra de eso? Porque no se le ponen ¿No? banderillas. Entre comillas, explícales a los que nos ven, ¿desaparece o no el toro de lidia si se extingue? Desaparecería. Si se lo acaba quieren la fiesta tanto, brava, exacto. desaparece el toro de Exacto. lidia. El toro de lidia no es una especie silvestre, es una especie, digamos, doméstica, creada específicamente para la fiesta brava. Si se prohíben las corridas de toros, se acaba el toro de Que es lidia. que luego Lo dicen que no es quieren bravo. tanto, pero lo Entonces, quieren tanto que lo quieren desaparecer. Simplemente, Güey, párate de yo frente, simplemente cabrón. les pregunto, una vez que un toro de lidia tuvo toda su vida en libertad y en plena felicidad, cuando llega el momento de morir, ¿qué prefieren? Que lo maten a golpes, a palazos, en un rastro A toques. inmundo, durante días sufriendo, bajo un estrés espantoso, o bien que lo mate a alguien que se juega la vida en una plaza de... No, y aparte que no también llegan no, pero todos. sí es Pero importante. ya me confundí, Gabriel. Entonces, ¿tú estás en contra del consumo de carne? Sí.
Y si se mejoraran las prácticas industriales, No hay manera. ¿tú no consumes carne? Sí consumo carne porque no soy perfecto, porque no es imposible. Bueno, yo no me considero ser una persona totalmente coherente. Estoy en contra de la crueldad en contra de los animales. Estoy en contra de la crianza industrial de animales. Me detesto a las granjas de pollos, de cerdos y de reses. Me parece algo terrible. Creo que todos debemos de comer la menor cantidad posible de carne. Yo trato de comer la menor cantidad Ahorita posible. vienen los de buche y A veces, Sí, a veces el olor a carne de... y debo de esa confesar pierna aquí ya que se- sí, a veces consumo carne. Pero el cuerpo humano está para consumir carne. Pero no necesariamente, pero incluso la pesca. Sí. O sea, Pero sí entonces, los que quieren prohibir la fiesta brava, ¿por qué no exigen que se prohíba la pesca Que también? se cierren los rastros. ¿No han visto cómo mueren los peces? Sí, claro. En la pesca deportiva los sacan, les desgarran el paladar, una sangre espantosa, los suben a la embarcación y los matan a palos. ¿Por qué no exigen que se prohíba eso? Eso es verdaderamente horrible, terrible y cruel. Bueno, en Y fin. ahora la derrama económica. Bueno, Explícales. o sea, yo creo que se puede sustituir la carne con productos que ahora se están desarrollando rápidamente, Sintéticos. de origen vegetal o de células madre, y que dentro de algunas décadas todos vamos a Que la acabar- ingeniería genética no puede llegar a ser. Exactamente, ¿no? Pero sí creo que la crianza industrial de animales es una crueldad infinita que tiene que acabar. Y es millones de veces peor que la fiesta brava. Y aparte no es como un dato de que no todos los toros de lidia se lidian, sino solamente es como un 7-8% de todos los toros No de lidia todos van total, para ¿no? allá. Que no todos van a la plaza. Los alfas. O sea, los Garcés, vacas no. los Garcés, ya sabes. Las vacas son el 50%. Los Garces somos unos toros Puedes de estar Miura. tranquilo. A ver, chicos, Ángel, luego voy yo con una última pregunta y terminamos. Ángel, échale. Sí, como liberal de derecha, yo supongo que estás a favor del capitalismo. Claro. Ahora, por ejemplo, el capitalismo nos llevó a este problema que tú no quieres, que es lo de las granjas donde se matan a los animales, etcétera. Y además, mi pregunta más bien es, existe, digamos, una teoría que podría ponerse en cuestión, pero que creo es poderosa, donde es precisamente el capitalismo el que nos ha llevado a tener estos problemas con la ecología hoy en el mundo, ¿no? O sea, de que existe esa teoría y es poderosa, existe, ¿no? O sea, en Rusia no Entonces- mataban aves. Sí, pero existe esta teoría, entonces, y Es creo lo que que venden. para mí es una teoría poderosa que debe discutirse. ¿Tú crees que solamente con el mercado, con dejar a libre mercado las fuerzas productivas, se va a poder al mismo tiempo solucionar el problema ecológico mundial? Estoy hablando aquí no estoy hablando de México, estoy hablando del globo, ¿no? Del mundo. No creo eso. ¿Por qué? Ajá. Porque hay, No, porque eso es el hay capitalismo. fallas de mercado, Ok. hay bienes públicos que no puede resolver el mercado. Y O el eso- capitalismo. No, pero, o sea, el mercado no puede resolver los problemas de bienes públicos por definición, y eso nos lo enseñó Samuelson desde los años 50. Todos los bienes públicos requieren la intervención del Estado. ¿Cuáles son bienes públicos? La biodiversidad, los mares, la atmósfera, el clima, esa serie de cosas. Requiere la intervención del Estado. No es culpa del capitalismo. El capitalismo no puede, por definición, resolver esos problemas. Bueno, Exacto. Entonces, ¿estás de acuerdo otra. conmigo? A ver, el capitalismo no prejuzga ni trata de modelar las preferencias de la gente. El capitalismo lo que es un sistema, es el sistema más eficiente para satisfacer las necesidades de las personas. Tú no juzga cuáles son tus preferencias, tus deseos y tus necesidades. Si tu deseo es consumir carne, si tu deseo es utilizar una camioneta de 8 cilindros, una narcocamioneta de pésimo gusto, por cierto, que contamina y brutaliza la ciudad, es problema tuyo. O sea, el capitalismo no lo juzga. El capitalismo simplemente nos da el mejor mecanismo, la economía de mercado, el mejor mecanismo
para hacer que nuestros deseos se cumplan de la manera más eficiente. Eso es todo. Pero crea todos estos No, problemas. no. Sí, A lo mejor los crea el resuelve problema también. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Necesitas regular las fuerzas Por eso- del mercado, el ok, capitalismo, por eso- para evitar los problemas de por la eso- ecología. O sea, la economía. Sí, pero es culpa del capitalismo. Dejada. No, sí, es culpa Pero- del no, pero capitalismo. el- A ver, capitalismo entre te lleva paréntesis, a eso. El capitalismo no pretende El capi- resolver bienes públicos. El No, fast pero el fashion. capitalismo dejado. El fast ¿Tú estás de fashion. acuerdo conmigo? El capitalismo no pretende- dejado a sus propias fuerzas crea todos estos problemas ecológicos. No que los estamos viviendo. crea. No, él no los hablando, crea. hablando No, del no. capitalismo. Son Sí los problemas que el capitalismo Tanto es no que los crea puede que tú estás resolver. proponiendo Tengo una- regularlo. Tú El estás capitalismo no los proponiendo puede regularlo. resolver. Tengo una duda sobre el Por eso está capitalismo. regulado. Pues hay que regular. A ver, ya sé Entonces, cómo, a ver, los crea. que nos digan No, algo. no los A crea. ver, Los los dos. Jackie, a ver, vas. A lo mejor los El resuelve capitalismo, también. hablando del capitalismo y como tú dices, cada quien, pero los problemas ambientales, el fast fashion. ¿El qué? Fast fashion. Ah, que la ropa que, como mi A saco, ver, por ejemplo. exacto. O sea, compramos en Shein, compramos en las tiendas donde la ropa se consume así, pero la contaminación también está Hay que regular. desbordándose. A ver, hay que regular las descargas de aguas residuales de las industrias textileras. El jeans lo más Hay que sí. regular la ocupación del suelo para evitar que la agricultura destruya bosques y selvas. Hay que regular la calidad del La agua. explotación laboral. Eso es todo. Y Es la que explotación yo laboral. sé a dónde ibas. Por ejemplo, en tu dilema, si la conciencia social crece y la mayoría de la demanda está en contra de matar reses de manera Pues el cruel, capitalismo lo va a capitalismo se adecua. Pero no es lo que se dice él. adecua. Él lo que está diciendo es que hay que regular. No hay que dejar. Tú estás diciendo que hay que el capitalismo o Se adapta Son las a dos las cosas. demandas. Son se las pueden dos adaptar cosas. a las demandas. Son las Pero dos los cosas. jóvenes punto. tienen muy Son las tema dos el cosas. ambientalismo, Son pero las dos consumen cosas. fast Son fashion. cosas A ver, diferentes. a ver, Son lo que a ver. él dice y lo que tú Bueno, dices son cosas Es que diferentes. creo que la confusión es entre el capitalismo y el mercado, ¿no? Bueno, O sea, hay la cosas economía del mercado. que economía A el ver, mercado no resuelve, pero que no... No hay está implícita capitalismo en sin economía de mercado. no, Sí, claro. no puede existir el O sea, capitalismo por eso, sin pero economía de pero mercado. no es lo mismo. Es un El capitalismo, sine qua non. Pero no es el lo capitalismo mismo. no pretende y nunca ha pretendido desde Samuelson resolver los problemas de bienes públicos. Esos son problemas que debe de resolver el Estado o la pero sociedad Pablo está organizada. diciendo que sí se puede. La seguridad pública tampoco la el resuelve punto el de Pablo es capitalismo. que sí se puede. Que el, crimen capitalismo organizado con sus propias fuerzas puede resolverlo. Es lo que le está diciendo. No. Yo Es lo creo que que le está sí, diciendo. yo creo que O el sea, tú y él capitalismo se tienen puede... puntos de vista diferentes. Lo podremos discutir después, pero... No, para nada. Ya entramos A ver, en la mesa de debate y no nos dimos cuenta. Es el calentamiento global. ¿De qué resulta el calentamiento global? De que todos queremos consumir combustibles fósiles en nuestros vehículos. Todos queremos energía eléctrica. ¿Cuál es lo más barato? O ha sido hasta hace algunos años usar combustibles fósiles para mover vehículos y para generar electricidad. El capitalismo lo hace de la manera más eficiente. Entonces, el capitalismo no sabía que eso generaba el calentamiento global, el cambio climático. Por lo tanto, hay que hacer algo. Porque es un bien público. Oye, y Por lo ese es tanto, hay que ese es- intervenir en el mercado. ese es clave para cerrar, Gabriel. Tu mero mole. ¿Qué tan grave es el cambio climático? ¿Tú eres apocalíptico? ¿Eres o integrado o como- O todo es un complot. o eres escéptico? Cada vez soy más apocalíptico, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora, desde hace algunos 2 o 3 años, es verdaderamente terrible. Y eso anticipa lo que vamos a ver en los próximos años y hacia finales del siglo. O sea, a mí y escribí un artículo en El Economista la semana pasada de por qué las sociedades humanas, y esto si me permiten porque contesta un poco tus preguntas, por qué si estamos frente a la catástrofe climática y planetaria hacia mediados y finales del siglo, ¿por qué no actuamos de manera urgente y radical para evitarlo? Que no es tangible. Por varias razones. Capitalismo. Porque son bienes públicos, ¿no? Y porque para resolver problemas de bienes públicos se requieren instituciones y regulaciones que es muy difícil construir y que los humanos, elaboren y desarrollen. 2, porque hay problemas de acción colectiva, o sea, bienes públicos y recursos comunes, y cito a Harding, ¿no? El famoso artículo seminal de Garrett Harding en 1969. 2, porque tenemos un problema de acción colectiva. Visito a Mancur Olson, porque nadie quiere actuar
porque los costos de actuar antes que los demás son muy grandes y los costos se concentran en un país o en una empresa y los beneficios son difusos y nadie lo va a hacer. ¿Por qué otra cosa? Porque tenemos tasas de descuento muy altas. Una tasa de descuento es, es cuánto descontamos el valor del futuro. Si lo descontamos al 10%, dentro de 100 años, en valor presente neto, hoy es cero prácticamente. Entonces, el futuro no nos vale, perdón que lo diga, nos vale madre en términos prácticos, ¿no? Y además, hay otras cosas en las cuales hay problemas tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no lo resolvemos. Y la humanidad está atrapada en este proceso de problemas de bienes públicos, de acción colectiva, de tasas de descuento muy altas, pero pues eso hay que romperlo de alguna forma. Pero el liberalismo promueve el adelgazamiento del Estado. No, perdóname, pero no. Ser liberal implica apreciar y crear los bienes públicos que la sociedad demanda. Y luchar contra el calentamiento global es el bien público existencial para la humanidad. Y por eso queremos un Estado capaz y fuerte. Y utilizar, ojo, instrumentos de mercado para combatirlo. ¿Cuáles son estos? Ok, a ver. Un mercado de carbono y un carbon tax. Yo siempre he estado a favor del carbon tax, que es un instrumento de mercado, ¿no? Que da el incentivo para que la gente deje de usar combustibles fósiles y utilizar esos recursos para invertirlos en energía limpia. Yo no creo que lo mejor sea regular, en este caso, carbon tax, mercado carbono, y el mercado se pone al servicio de la sustentabilidad, se pone al servicio del clima. Pues de hecho, lo que está haciendo, por ejemplo, Singapur, que está invirtiendo también en cuestión de tecnología para... No, Singapur tiene ciudades ya, o sea hasta Ciudad China, Verde, que todo el mundo está, lo está haciendo. China, Todo el mundo Suiza, lo que está logró haciendo. bajó reducir su... Nosotros estamos con Bartlett Perdóname, en la CFE. Bartlett, sí. Energía limpia. Estamos ahí con el Pero carbón. sigue siendo el país más Pues sí, contaminante. porque son ¿no? Puro dinosaurio. Mientras nosotros con Bartlett en la Estamos bien, CFE. estamos en buenas manos. Exacto, ¿no? Entonces, ya para A ver, terminar. para cerrar. va, que no lo hemos dejado Última. preguntar. Sí, sí, habla. La Hatch, como le diríamos en Mérida. La Yucatán. última y nos vamos. Salud, Mérida, Yucatán. La Hatch es la última y nos Presente vamos. aquí. ¿Ah, sí? Yucatán es un estado que está ahí como al sur de México. El mejor- No, al sur no, está al Ah, está al oriente. norte, sí. Está al Está al oriente. norte Está más realmente. al Al oriente. Es una belleza, Gabriel. Es como un lenguaje muy coloquial. Es muy plano. Es muy plano, exactamente. En todos los Y calcario. Y La tierra calcario. Y calcario. En todos los sentidos. güey. La Hatch, la Hatch. No hay ni un solo cerro, carajo. Y cenotes, ¿qué tiene cenotes? Oye, y Chichén Itzá está convertido en un mercado vergonzoso, inmundo. Jacqueline Sí. Salvo. O sea, es increíble Sí, que sí. los yucatecos Pero permitan que Yucatán Chichén no Itzá... solo es Chichén Itzá, está Uxmal, Pero Chaltún. Chichén Itzá es emblema de México. Está usurpado. Y está Está convertido mejor en Uxmal. está convertido en un pinche mercado inmundo. Sí, sí. No sé cómo lo Saludos permiten a Ivonne ustedes. Ortega, ella fue la No sé creadora cómo lo de eso. permiten. No, ella Te, compró re- Chichén Itzá. te refieres a franeleros, comerciantes, No, informales. Pero eso es culpa de Ivonne Ortega. Es una mafia, Saludos, ¿no? amiga. Salud, la odio. Última pregunta y regresamos un poco a la política. Y fue lo que fuimos masticando en lo que estábamos Yo no platicando. mastiqué nada esta noche, pero... Solo bueno, tragaste. adelante. La pregunta es, Gustos. hay Solo dos tragaste. opciones después de las elecciones del 2024. Ya le damos papilla. Hay dos opciones. Que gane la oposición o que pierda la oposición. Cualquiera de las dos. Máster No, en hay dos política. opciones, perdón, hay dos opciones. No, que gane la hombre. oposición o que Unos pierda genios. Morena. O que pierda. Son las únicas dos Mi duda opciones es, que hay. Citaré. No, hombre, un genio. ¿Qué va a pasar si gana la oposición? cabrón este. ¿Tú crees que si López Obrador va a aceptar esa derrota? No creo que lo vaya a aceptar. Creo que para eso quiere y haya corrompido al ejército y lo ha comprado. Que va a haber un intento de ruptura del orden constitucional, pero que nos vamos a imponer la mayoría de los mexicanos. Y va a prevalecer el Estado de Derecho, la legalidad y la democracia. Dios Por nos, eso, Cuadri, por Dios eso, nos por preste eso, vida por para eso. llevarlo a la cárcel. ¿Perdón? Dios nos preste vida para llevarlo a Sí, juicio tiene que estar- político. tiene que estar en la cárcel ese señor, ¿eh? Nuestros partidos que nos Pero propongan no otra vez. necesitamos a Dios. Pues bueno, A lo mejor sí, ¿no? No, justo se... chicos, No, pues si es una cosa de Dios, Cerramos. entonces ya. cerramos las charlas de Dios hoy. nunca nos ha ayudado mucho. Claro que sí. Tiene un México. plan. Oigan, chicos, Ya. chiques, Está grabado Chicos. tu beso ese, ¿eh? chicos, chiques y chicas,
Ya nos tenemos que ir. Y diputado de Diputadas, diputades. Agradecemos al diputado, diputade. Cuadri. Cuadri. Diputado de Cuadri. O cuadre. O como Dominguín para los Y amigos. Cuadri. Dominguín para los Dominguín para mi mamá. No, ya en serio, banda. Muchas gracias por seguirnos en las charlas una vez más. Jackie, muchas gracias. Ángel, Pablo, Tato, Garcés, yo soy Bax. Ingeniero, Gracias, muchísimas Gabriel. gracias. Y pues nos vemos en las próximas charlas. Síganos en nuestras redes sociales que van a salir al final de este video. Vámonos, bye. Salud, salud. Uy, quedó a toda madre.